Bueno, entonces entramos en esto. Movimientos y protesta, que creo que tenemos en verdad, se lo quiero reiterar, dos invitados de muy buen nivel, de conocimiento, intelectuales de primer nivel. Y también le quiero recordar que nuestro noticiario, nuestro análisis político termina a las 10:12. Luego viene el Callo de Hacha. Pero entonces nos vamos a seguir para que usted siga con nosotros hasta las 10:12 y luego, si usted quiere seguir con el Callo de Hacha, pues acá lo va a estar esperando el Callo de Hacha. Bueno, le quiero agradecer entonces al doctor Carlos Illades, profesor distinguido de la UAM y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Doctor Carlos, enorme gusto, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, te mando un abrazo. Un abrazo de vuelta y muy agradecido, Carlos, que estás con nosotros. Y No, al contrario. También con nosotros la doctora Marcela Meneses, socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctora Marcela, ¿cómo has estado? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto. A ver, hagamos lo siguiente. Primero les pregunto, si se puede muy rápido, cómo un trabajo intelectual tan importante como el que ustedes hacen, ahora que se han puesto de moda por lo menos algunos meses los científicos, incluso los sociales, ¿cómo ha sido este encierro desde la perspectiva laboral, Carlos? Si en breve me lo dicen, Carlos, Marcela. Empecemos, Carlos, si no te importa. Sí, claro. Pues una situación bastante extraña, sobre todo porque pues, estamos dando clases a distancia y pues no teníamos la experiencia, pero por otro lado ha sido bastante instructivo y creo que algunos de los recursos que aprendemos ahora nos servirán después para nuestras clases. ¿Cómo la ves, Marcela? Interesante, mucho aprendizaje y muchos retos, porque en mi caso conjugo mi trabajo con mi vida como mamá de una niña de 5 años, claro, con todas las demandas que eso implica, más la casa, hacerse cargo del hogar, etcétera. Entonces, bueno, hay que combinar todas esas actividades, pero bien, vamos paso a paso, vamos bien. La pandemia me da la impresión de que a todos nos ha hecho ver que todos estamos hechos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, ¿no? Dicho, todos somos iguales, ¿no? No hay de otra. Por supuesto, pero también recaen estas diferencias de género, pues. Sí, claro, claro que sí. Sí. Profundizan, pues, en estas situaciones. Sí. A ver, déjenme plantearles a los dos, empecemos, si no te parece, si no te importa, Carlos, una reflexión. La reflexión que les concita, no las manifestaciones de ahora, sino las manifestaciones que hemos vivido en los últimos años. Incluso hoy alguien me recordaba la manifestación del 1 de diciembre del 2012, aquella en la Alameda, recuerdan, muy fuerte, que conjuntan pues violencia, saqueo, y luego conjuntan también una especie de autodefinición de grupos anárquicos, tanto masculinos como femeninos. A ver, Carlos, en todo este largo historial de la izquierda mexicana, ¿esto cabe, no cabe o qué es? Claro, te hago una presentación muy breve, sí, Javier. Adelante. El asunto de los movimientos sociales no hay que verlo como un problema nada más entre policías y ladrones o un asunto del conflicto de unos políticos con otros. Esto es, en los movimientos sociales, aunque ocurran esas cosas, convergen una serie de actores, de demandas, etcétera, que los vuelven mucho más complejos que estas distinciones, digamos, simplistas. Por otro lado, los grupos a los que vemos actualmente son, digamos, que anden encapuchados, los anarquistas se encapuchan, los anarquistas de ahora, pero no todos los encapuchados son anarquistas. Ahora bien, estos anarquistas que vemos ahora pertenecen a la nueva ola del anarquismo que se llama anarquismo insurreccional. Y este anarquismo empezó a florecer, es en lo que va del siglo, es una deriva radical del altermundismo. Además es un movimiento global y es un movimiento que está articulado en redes. En México, el afluente fundamental de este anarquismo, aunque no único, es el que proviene del movimiento estudiantil de 1999 y el segmento que se apoderó del auditorio Che Guevara. Estos grupos, y ya no me extiendo mucho más, estos grupos han hecho a partir del 2000 y fracción actos tales como
poner petardos en empresas transnacionales, en cajeros, e incluso cartas explosivas que afortunadamente no explotaron, una a Norberto Rivera, otro a Miguel Mancera cuando era el procurador de justicia de la Ciudad de México. Decías muy bien, estos grupos tuvieron que ver con el año de 2012, con la toma de posesión de Peña Nieto, y también en la versión femenina con la manifestación que acabó con las pintas en el Ángel de la Independencia en agosto de 2019. Para el CISEN, en 2016 existían 50 células anarquistas en el país, ahora son mucho más, y la consideraban como la tercera amenaza mayor a la seguridad nacional. Primero el narcotráfico de los pueblos, movimientos sociales, pero ya había superado a la guerrilla histórica. Sí. A ver, además, Marcela, de lo que agregues a lo que ha planteado Carlos, te pregunto, esta disyuntiva que sé que todos alcanzamos a ver, de cómo establecer los cercos de vigilancia, hasta dónde debe de llegar la autoridad, con esta idea que claramente se establece de no tocarlos, no vamos a aceptar la provocación, y hay una afectación social que, como tú sabes, de repente causa verdaderamente enojo, encono entre comerciantes, y uno dice dónde está la autoridad. Todo eso planteado junto con lo que nos agregues respecto a la definición del grupo. Sí, miren, yo creo que el punto de partida debe ser tratar de comprender antes de juzgar y antes de velarlo todo con este halo de sospecha, de pensar si están infiltrados, si están actuando de manera manipulada, y que bueno, este es un error como punto de partida y que yo quiero invitar a que más bien tratemos de comprender de qué se trata. Y mi definición inicial es que es una forma de protesta más, es una forma de protesta distinta, por supuesto con métodos diferentes, quizás sí más cercanos a la violencia frontal, de cuerpo a cuerpo, y con el afán de destruir también ciertos objetos, ciertos espacios, pero es una forma de protesta. Entonces, si lo pensamos desde ahí, nos quitamos la idea de que hay una manipulación externa. Para quienes actúan y se manifiestan de esa forma, es una forma legítima también de actuar, ¿no? Y en efecto, como dice el doctor Carlos Illades, tiene larga data en México. Yo diría que no perdamos de vista, digamos, tanto la posición político-ideológica que implica, pero también la dimensión cultural y esta idea del anarquismo, de confrontarse al Estado, de la necesidad de aniquilar al Estado, también proviene de una ala punk radical, del punk anarquista, que llega a México y se instala en la Ciudad de México en particular, y que ahí empieza a conectar también con ciertos grupos organizados, de jóvenes organizados. Todo esto se expresa, y es verdad, como dice el doctor Illades, en 1999, si ustedes recordarán, hubo una marcha y una manifestación afuera de la Embajada de Estados Unidos el 10 de diciembre de 1999, y ahí hubo presos, y fueron los primeros presos políticos del movimiento estudiantil de la UNAM, del CGH, que daría pie después a la represión policíaca. Y bueno, se han expresado en Oaxaca en 2006 también, estuvieron presentes estas salas anarquistas, y bueno, ahora tienen una fuerte presencia. Yo vería dos espacios, tanto el movimiento feminista, las anarcofeministas, como estas células estudiantiles que se han expresado en distintos planteles de la universidad, no dirían todos, pero que también tienen una fuerte presencia en la UNAM ahora. Y bueno, ¿qué hacer como autoridades? En principio, como comencé, digo, no juzgar, no acercarse con esta idea de que están manipulados desde afuera, sino que tienen una expresión legítima desde su punto de vista, y que desde ahí es como hay que acercarse, hay que tratar de escuchar, comprender, sin prejuzgar. Y entonces, bueno, pues yo diría en principio evitar estas ideas, estas descalificaciones, ¿no? Como si no tuvieran razón de ser o razón de actuar de ese modo.
digamos, el punto de vista personal es válido, pero no como autoridades no pueden acercarse así, y bueno, como estudiosos tampoco podemos descalificar una forma de protesta, un movimiento social, sin el afán de comprenderlo al principio. Carlos, a ver, digamos, este asunto de derechos y obligaciones en una sociedad, el papel de los cuerpos de seguridad, que, digamos, sé que han visto varias personas, seguramente ustedes también les habrán dicho que le dicen a uno que no va a actuar la policía, cómo es posible que se metan a un comercio, yo pierdo en un día lo que gano en 6 meses o como vivo 6 meses. Ya hablo de los pequeños comercios, todos al final acaban teniendo un punto de vista. Esta parte de la protesta, las manifestaciones, el objetivo de la protesta y, por otra parte, la sociedad, la autoridad y las condiciones de convivencia. Sí, Javier, mira, de un lado, una de las características particulares de este grupo, de estos grupos, porque además también hay narcoterroristas, etcétera, o así se les llama, es el uso de la violencia. Ahora, el uso de la violencia, pues es el lenguaje que domina ya en el país. Entonces, pues de hecho no debería extrañarnos en un país tan violento que los movimientos sociales se expresen así, porque además es el único lenguaje que se escucha. Ahora bien, esto es un anarquismo sin utopía. Es un anarquismo que lo que plantea es que la acción inmediata, el destruir un Starbucks o los cristales del Banco de México, es el objetivo en sí mismo. Esto no es un proyecto de futuro del anarquismo, digamos, que nos parece más bonito, más interesante, o al presidente también, el de los hermanos Flores Magón, sino es el anarquismo insurreccional que tiene raíces en el individualismo. Ahora bien, la función del Estado es contener, de la policía es contener. Lo que pasa es que se confunde, y por la larga historia negativa de la policía mexicana, que contener suponga reprimir. Esto es, la obligación del Estado es contener, evitar las destrucciones, pero eso pues que no tenga costos humanos. Y el problema es que aquí se pasa tradicionalmente de una policía que no actúa a cuando actúa pues es bárbara, ¿no? Sí. Entonces se requieren son cuerpos policíacos bien entrenados que lo que hagan no sea reprimir, sino contener. Porque por supuesto pues, los intereses de terceros son tan importantes como los intereses que defiendan los movimientos sociales. ¿Cómo ves el asunto bajo esta perspectiva, Marcela? Pues que también hay que entenderlo generacionalmente, porque se les adjudica la violencia a ellos como si fuera algo atípico y propio de ellos, cuando en realidad generacionalmente han crecido en un contexto sumamente violento. El referente más grave y más cercano es Ayotzinapa, por supuesto, ¿no? La acción de la policía y, bueno, de otros cuerpos represivos, como lo llaman ellos, como podría ser el ejército. Sí. Y vemos que en las más recientes manifestaciones en Guadalajara y ahora en la Ciudad de México, el abuso policíaco les da de algún modo la razón desde su perspectiva para identificar en la policía al enemigo al cual hay que acabar, hay que vencer. Hay un lema que ustedes verán, una pinta que aparece permanentemente en estas marchas, que es ACAP, y que significa All Cops Are Bastards. Y bueno, cada que la pintan y cada que se confrontan con un policía, lo que hacen es confirmar que justamente son bastardos y que aniquilando a uno tenemos un enemigo menos enfrente, ¿no? Entonces, bueno, si esos son los referentes con los que han crecido, en donde la policía tampoco es una institución que brinda la seguridad y la protección de la ciudadanía, que se supone debería de ser la tarea principal, pues desde su punto de vista también confrontarse de esta manera tan frontal y de cuerpo a cuerpo, pues les da la razón, tienen argumentos para hacerlo. No es una institución a la cual puedan recurrir en busca de protección. A ver, déjenme plantearles un asunto final que sería, a ver, ¿quiénes lo conforman estos grupos? ¿Hay como una especie de perfil, Carlos, que se alcanza a apreciar quiénes conforman estos grupos? Sí, o sea, son en su mayoría jóvenes
Donde es muy fuerte más o menos en 6 estados. Los principales, ya se mencionó Oaxaca, obviamente la Ciudad de México, la zona conurbada de la Ciudad de México, el Estado de México, por ejemplo, y otros más. Por otro lado, su técnica de combate, digamos, o de presentación es sumamente plástica, es lo que se llama el Black Bloc. Sí. Esto es, son jóvenes que a veces ni siquiera se conocen, o sea, son jóvenes que se pueden articular a raíz o a propósito, digamos, de destruir un Starbucks. Entonces se acercan unos a otros, pero nada más para esa acción y después se separan. Entonces es muy difícil también para una policía y para una policía que prácticamente no realiza labores de inteligencia, poder ubicar estos grupos. Entonces son jóvenes, muchos son jóvenes universitarios y son pues están bastante acostumbrados, digamos, al combate urbano y pues tienen además ya una trayectoria importante. Además hay que ver que es lo que ocurrió en Chile, es lo que ocurrió con los chalecos amarillos en Francia y en otros lados. Entonces no es nada fácil. Hay, Marcela, digamos, son jóvenes de una extracción socioeconómica, social, ya ves que ahora este es un tema, son jóvenes de zonas conurbadas, de jóvenes que han vivido bajo condiciones muy adversas en sus vidas, familias, etcétera. ¿Podemos hablar algo sobre ese perfil, Marcela? Pues no son homogéneos, por supuesto, está conformado por distintas células con distintas experiencias. Hay gente no tan joven, insisto, en esta corriente de punks anarquistas que son ya mayores, 40, 50 años, pero lo interesante es justo esta más reciente generación, que es donde más se ha asentado esta forma de protesta, que sí serían estudiantes, ¿no?, de nivel media superior y de universitarios. Y bueno, pues no, realmente no es que tenga que ver con que tengan condiciones adversas y demás. En realidad estamos hablando de una situación en la que está el país desde hace más de 10 años, ¿no? Sí. Sumido en la violencia, sin una operación fuerte del Estado en términos de protección, de seguridad y de garantía de derechos para la población. Y en ese sentido, ¿no?, en el individualismo, en el buscar cada quien sobrevivir con las herramientas con las que cuente, pues bueno, esta es una manera politizada quizás también de asegurarse la sobrevivencia y de protestar ante un sistema que también los aniquila, ¿no?, ante el capital, ante las formas de explotación, ante el individualismo atroz. Y entonces, pues la respuesta de ellos en términos políticos es esta, ¿no? Sí. Se adaptó justo como Black Bloc, como bloque negro, sí, desde Seattle, desde 1999, ahí como que tuvo una gran presencia el bloque negro, y de ahí se fue adaptando en distintas manifestaciones altermundistas, en México, repito, en el 99, en 2006, y bueno, ahora con mucha más presencia. Y otro elemento también característico es la capucha, ¿no?, el cubrirse el rostro, el juego del anonimato, justo para no hacerse tan visibles hacia la policía, hacia las autoridades. Y esto obviamente se presta también a la posible infiltración o a la actuación de otros grupos, quizás con otros intereses, pero que es muy difícil distinguir y reconocer, pues en el momento de la acción directa, ¿no?, en el momento en que explota todo. Y bueno, no sabemos si también puede haber algunos grupos con otros intereses buscándolo. Lo que es cierto es que hay una buena cantidad de jóvenes para quienes esta forma de expresión y de manifestación es legítima. Y lo que me llama mucho la atención también es que sea ahora tan fuerte, que esté tan arraigado entre las mujeres, entre las mujeres jóvenes, y en esta corriente anarcofeminista que como decía, se ha expresado en las últimas marchas, ¿no?, en la del año pasado en Reforma y demás. Y bueno, que su lema también es que los objetos finalmente se pueden arreglar, ¿no?, tienen remedio, las ventanas se pueden volver a poner,
las paredes se pueden volver a pintar, pero en un país otra vez donde cada día hay 10 feminicidios y esas vidas no reciben justicia, pues eso es lo que realmente importa, ¿no? Y esas vidas no tienen remedio desde su perspectiva, entonces es lo de menos, lo más insignificante es atentar contra un espacio, contra una ventana, contra un banco. Eso no importa porque las vidas no regresan, las ventanas sí, ¿no? Sí, está bueno eso y es más que cierto, Marcela. Déjame cerrar, Carlos, te pregunto, esto va a seguir, ¿verdad? Y digamos, se está volviendo loco el gobierno de la ciudad y el gobierno de Jalisco y el gobierno federal, porque López Obrador cada vez que le preguntan dice que no son los Flores Magón. Exacto, no son los Flores Magón. Pero eso no quita que no sean anarquistas, pero es una corriente que viene pues de Max Stirner, en el sentido de que el individuo es único, entonces pues cada uno es distinto a los demás. No solo va a seguir, sino va a crecer. Yo creo que ese ha sido el refugio, digamos, para cierta izquierda contemporánea, y yo creo que se va a fortalecer más si el gobierno actual mexicano, que se reivindica como izquierda, no le salen bien las cosas. Si no le salen bien las cosas, izquierdas de este tipo son las que van a ir ganando espacios, sobre todo entre los jóvenes. Sí. ¿Algo cerramos, Marcela, en breve? Sí, por supuesto, va a seguir, va a crecer y bueno, necesitamos pensar otras estrategias de acercamiento y de comprensión antes de prejuzgar y de anular su importancia. Marcela Meneses, muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto. Carlos, tanto gusto, Carlos, buenas noches. Un abrazo, Javier. Hasta para luego. Ti, para ustedes, un abrazo. Adiós, gracias. Carlos. Muchas gracias a los dos. Bueno, fíjese. Grupos que tuvieron sus primeras manifestaciones en México en 1999, a lo mejor lo recuerdan, estudiantiles, pero quiere que le diga dónde fue una de las grandes claves, a que a lo mejor lo recuerden, en 2006, pero en el 2012, cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto. Y lo recuerdan, y ahí aparecieron varios asuntos delicados, fuertes, etcétera. Muchos temas importantes tienen cada vez más que ver con las mujeres, tienen cada vez más que ver con el mundo estudiantil, con los jóvenes. Y es una izquierda que si no se le comprende va a crecer, y si a este gobierno no le salen las cosas, es la izquierda que va a tratar de ganar espacios. Bueno, vámonos con más información.